intensiva del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. En esta oportunidad vamos a charlar acerca del monitoreo del traumatismo cefalocraniano, haciendo hincapié más en la parte clínica del monitoreo y no tanto en el estudio de invasividad que hacemos en terapia intensiva. Cuando uno plantea el monitoreo del TEC, se ve avasallado por un montón de aparatos y de nueva tecnología que la industria año a año lanza al mercado, mucho con más precisión, distintos aspectos del monitoreo del sistema central. Pero ¿cuál sería el propósito? El propósito del neurointensivismo, del cuidado, es lograr un mínimo grado de disfunción en los pacientes con TEC severo. Cuando uno plantea el traumatismo del cráneo como una lesión primaria que no se puede evitar salvo con prevención, y hay una lesión secundaria y una zona de penumbra isquémica que tiene que lograr mejorar y revertir, cuanto más monitoreo del paciente tenga, más posibilidad de darse cuenta precozmente y de tratarlo en consecuencia. Y como una expresión de deseo se debe lograr un método de monitoreo continuo que valore la función del sistema central y poder definir qué terapéutica utilizar y que ese método sea único. Estamos todavía muy lejos de eso. Y en este sentido se empezaron a trabajar con monitoreos multimodales y de hacer que de un solo aparato tenga muchas manifestaciones y poder detectar precozmente las lesiones, los procesos que llevan a lesiones secundarias, que cuando veamos la parte de fisiopatología de la lesión secundaria es la hipertermia, la hipernatremia, la hiperglucemia, la hipotensión, la hipoxemia, las convulsiones de los pacientes. Bueno, eso todos son lesiones secundarias que aumentan la zona de lesión primaria, y esa parte que estaba alrededor de una zona isquémica, que es la zona de penumbra isquémica, la lleva a mayor isquemia del paciente. Además, con el monitoreo multimodal podemos individualizar las metas del tratamiento. El tratamiento de traumatismo cráneo severo en la actualidad sigue siendo presión intracerebral dirigida y presión de perfusión de cerebral dirigida. Por eso el monitoreo del paciente con TEC grave debe ser con PPC y con PIC. Un buen monitoreo también nos permite entender la fisiopatología de la lesión que está teniendo, si está hiperémico, si está hipoxémico, y eso es muy importante porque cambia algunos aspectos del tratamiento, y además el monitoreo formula el pronóstico del paciente. Nosotros precozmente tenemos que decirle a los padres del paciente qué pronóstico tiene el paciente, y como vamos a ver con muchos aspectos clínicos podemos predecir groseramente el pronóstico del mismo. Y en esto que les comentaba del avasallamiento, de la tecnología que hay, algunas son estas cosas, desde el Glasgow, de la presión intracerebral, de monitoreo de la presión de perfusión, la tomografía computada, saturación yugular, microdiálisis, el diámetro pupilar, los potenciales evocados, etc. Hay un montón de aparatos, todos por ahora, muchos de ellos separados, que en algunos centros se están empezando a colocar todos juntos, que pueden monitorear distintas cosas. ¿Qué es lo que usamos de todo eso? Y tratamos de usar la mayor cantidad posible de todas estas cosas. Didácticamente se puede dividir el monitoreo invasivo y el monitoreo no invasivo. Dentro del monitoreo no invasivo, fundamentalmente la clínica, la escala de Glasgow y las pupilas. Todo paciente tiene que tener Glasgow horario y pupilas horarias. Tensión arterial, saturometría, capnografía, tomografía cerebral, electroencefalograma, son todos métodos no invasivos que se pueden utilizar. Más allá, en pacientes sin cuidados intensivos, los potenciales evocados, el Doppler transcranial o la saturación transcutánea cerebral también son métodos no invasivos. Y dentro de los métodos invasivos, el gold estándar es el monitoreo de la presión intracerebral, y si nosotros tenemos monitoreo de la presión intracerebral y tenemos monitoreo de tensión arterial continua, podemos tener y debemos tener el monitoreo de la presión de perfusión cerebral, que les recuerdo que es la diferencia que existe en la tensión arterial media menos la presión intracerebral. Esa debe estar entre 40 en los pacientes muy chiquitos y 50 milímetros de mercurio en los pacientes más grandes, y en los adultos el límite es 60 milímetros de mercurio. Nosotros en todo momento tenemos que mantener una presión de perfusión cerebral por arriba de esos valores.
La saturación de oxígeno en el golfo yugular está cada vez menos indicada por la aparición del Doppler transcranial, pero bueno, hay algunos indicadores de oximetría cerebral y de microdiálisis cerebral que muy pocos centros de la región lo están utilizando. Y cuando empezamos a ver el monitoreo, que puede ser muy sofisticado, nos olvidamos muchas veces del Glasgow como marcador de predicción de morbimortalidad. Fíjense en el gráfico de la izquierda, que es un estudio hecho con el Glasgow global, con el Glasgow total, muestra que los pacientes que tuvieron Glasgow 3 en el ingreso a la atención del departamento de urgencia tuvieron un GOS 1, que es muerte, es la escala del GOS, es la escala de Glasgow de alta. El GOS 1 es los pacientes que fallecen. El 65% de los pacientes que llegaron con una escala de Glasgow de 3 murieron. Mientras que los pacientes que tuvieron entre escala de 7 y 13 de Glasgow, la probabilidad de mortalidad era del 10 a 15%. Y cómo iba bajando directamente la mortalidad a medida que iba aumentando el Glasgow. Por eso es muy importante anotar el Glasgow real. Y más allá, en pacientes pediátricos también hay un trabajo hecho ya hace muchos años, 25 años, donde compararon el Glasgow motor con el GOS 4 o 5, que son los pacientes que están o quedaron sin ninguna secuela o con secuelas leves, y los pacientes que llegaron con escala motor de 1 al ingreso al departamento de urgencia, la probabilidad que el paciente tenga un buen pronóstico fue del 0%, mientras que el paciente que tenía un motor de 4 a 6, inicialmente la probabilidad de que tenga un buen pronóstico post-tratamiento era del 75 al 78%. Y si uno es más específico y pone un motor de 6 en la atención inicial, por lo general ese paciente tiene que tener un muy buen pronóstico, mucho más del 90%. Por eso, como es muy importante cuando uno define el Glasgow, y si el paciente tiene Glasgow, por ejemplo, 10, explicar por qué tiene 10, porque no es lo mismo que tenga 10 con un motor de 6 que tenga 10 con un motor de 3. Entonces hay que tener muy claro y escribir de la escala de 10, poner, tiene tanto de motor, tanto ocular y tanto verbal para que nosotros podamos manejar y aparte para poder dar un pronóstico precoz a los padres. Cuando empezaron a revalorar en la escala de Glasgow, que todavía sigue siendo el gol estándar en la clasificación de los pacientes de neurointensivismo, hay muchos detractores del mismo que plantean si realmente refleja la real magnitud del daño, si con el mismo Glasgow tienen distinta lesión va a tener el mismo pronóstico, o sea que asocian el Glasgow, por ejemplo, Glasgow 10 con lesiones focales o Glasgow 10 con lesiones difusas, y en cuanto al pronóstico no es el mismo, y empezaron a hacer distintos scores, dentro de los cuales la escala FOR, que agrega a la parte motora y verbal, la parte respiratoria, como mejor, que validaría mejor o discriminaría mejor los pacientes con traumatismo de cráneo y daría un mejor pronóstico. En la actualidad todavía no está demostrado que ninguno de estos tenga mejor resultado que la escala de Glasgow que conocemos nosotros. Pero bueno, sepan que se está revisando también la escala de Glasgow. Una vez comenzado el examen clínico con la escala de Glasgow, es muy importante la valoración de las pupilas. Y esto tiene que estar anotado cuando uno maneja a estos pacientes en una tabla donde tenga un montón de datos para valorar de laboratorio, de sodio, la CO2, la presión intercerebral si las tiene, la presión de perfusión cerebral, la glucemia. También tienen que estar pupilas. Las pupilas es muy importante. Las pupilas no tienen que tener una alteración de 1 milímetro entre ambas, y una pupila mayor de 4 milímetros adulto es una pupila midriática. Entonces es muy importante valorar si las pupilas están midriáticas o no y qué tipo de respuesta tiene a la luz. Y cuánto tiempo duró dilatada la pupila si el paciente revirtió el cuadro. Hay un trabajo ya muy viejo de Marshall del año 91, ya lleva 30 años, de la escala del traumático Manitoba, que es el registro de trauma de Estados Unidos, donde los pacientes que tenían un Glasgow de alta bajo de 1 o 2 tenían solamente el 10% ambas pupilas reactivas, mientras que el 82% de los pacientes que tenían pupilas midriáticas A reactivas, el 82% se murió o quedó con discapacidades severas y definitivas. Por eso fíjense
que un paciente que llega con la escala de Glasgow y con las pupilas, uno puede plantearle a los padres del mismo un pronóstico bastante acertado de cómo va a funcionar el paciente. Una vez que el paciente está realizado el examen clínico y el paciente está estabilizado, el método de elección para para monitorear el traumatismo cráneo grave sigue siendo la tomografía axial computada. Tiene que ser realizada, repito, una vez estabilizado el paciente. Y en este sentido es muy importante esta diapositiva. Ningún paciente puede o debe fallecer en el tomógrafo. Si el paciente está inestable, no tiene indicación de ir al tomógrafo o realizar ningún estudio. Por ejemplo, si un paciente tiene una midriasis unilateral que no responde a las maniobras de hiperventilación, por ejemplo, de manitol, no es realizar una tomografía el siguiente paso. El siguiente paso debería ser ir a quirófano a drenarle el hematoma que debe tener. O sea que, como concepto, ningún paciente puede ir a hacerse un estudio tomográfico, el que sea, si está inestable hemodinámicamente o neurológicamente inestable. Pero si el paciente está estable y podemos estable hemodinámicamente con un traumatismo grave, es indicación de hacer una tomografía axial computada. Y hay una escala tomográfica de lesión que también da pronóstico al mismo, que es la escala de Marshall. La escala de Marshall la divide en 4 tipos. La escala de Marshall 1 es la tomografía normal, la escala, y después fundamenta la clasificación en cómo está la línea media, si está desplazada o no más de 5 milímetros, si tiene lesiones hiperdensas de mayores de 25 centímetros cúbicos, y para eso le dejo como tarea averiguar cómo se averigua el volumen de una lesión, que una de las formas es con el volumen de la esfera. Así que cuando tengamos discusiones en el foro, podemos charlar de cómo se mide un volumen en una tomografía. Pero les digo para que busquen qué es el volumen de la esfera. Y si tiene o no fragmentos óseos o cuerpos extraños en la misma. Si el paciente no tiene nada de eso, o sea, tiene una lesión, pero que no corre la línea media más de 25 milímetros, 5 milímetros, que no tiene una lesión ocupante de espacio más de 25 centímetros cúbicos, que las cisternas peritroncales están presentes, sería una lesión tipo 2. El paciente que tiene una lesión de la línea media mayor de 5 milímetros o que tiene una lesión, un volumen de la lesión mayor de 25 centímetros cúbicos o que tiene las cisternas peritroncales no se observan, sería un Marshall tipo 3. Y el Marshall tipo 4 es una lesión que se tuvo que ocupar, que es una lesión ocupante de espacio que se tuvo que evacuar. Esas serían las clasificaciones. Obviamente los pacientes con Marshall 1 o 2 tienen buen pronóstico y los pacientes que tienen Marshall 3 4 tienen peor pronóstico. Haciendo la salvedad que un paciente con un hematoma extradural que tiene un Marshall 4 tomográfico pero que tiene buen Glasgow, si se opera precozmente va a tener un buen pronóstico. Más allá que los pacientes que están inestables hemodinámicamente no pueden ir a hacerse un estudio por imágenes, tampoco deberían hacerse un estudio por imágenes, una tomografía, un paciente que no tiene indicación del mismo. Los pacientes que tienen menores de 3 años son más propensos a tener lesiones secundarias producidas por la exposición a la radiación o la fuente de radiación. Y una tomografía equivale a muchísimas placas, radiografías simples realizadas. Hay un montón de estudios que demuestran que los pacientes de lesiones secundarias, sobre todo tumorales, del sistema central y de leucemias secundarias a la exposición de tomografías computadas. Así que les pido que sean muy juiciosos en la indicación de tomografías. Me gustaría discutirlo también en el foro, cuáles serían las indicaciones y sobre todo las indicaciones de repetir las tomografías. Como concepto, si el paciente no tiene cambios clínicos, no tiene ninguna indicación de realizar una tomografía porque no va a tomar ninguna conducta con el mismo si no tiene cambios clínicos. Y esto, le vuelvo a decir, sobre todo en chicos menores de 3 años, aumenta muchos riesgos de lesiones tumorales secundarias.
cuanto a la fisiopatología del TEC, y esto solo como concepto, no quiero que lo aprendan, que el flujo sanguíneo cerebral es normal, es de 50 mililitros 100 gramos de tejido por minuto. Ese es el flujo sanguíneo cerebral. Tiene un buen backup, o sea que empieza a fallar, el umbral de falla eléctrica se da cuando tiene menos de 25 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Y la muerte neuronal se da en menores de 15 mililitros por 100 gramos minuto tejido. 100 gramos de tejido por minuto. Nosotros tenemos que asegurar que el flujo sanguíneo cerebral sea ese. Para eso, y para medir el flujo sanguíneo cerebral, hay métodos directos que son métodos experimentales, con xenón, radioactivo, que no utilizamos. Y algunos métodos indirectos que podemos monitorear el flujo sanguíneo cerebral, como la saturación del golfo yugular y el Doppler transcranial, que lo vamos a ver muy someramente en las próximas diapositivas. Pero básicamente como concepto es que tenemos que manejar, que adecuar el flujo sanguíneo cerebral del paciente para que el cerebro pueda seguir recibiendo oxígeno adecuado. Dentro de los métodos indirectos de manejo, de monitoreo del flujo sanguíneo cerebral, hay dos grandes métodos. Uno es la monitorización del golfo yugular, que se hacía unos años antes, que es monitorear el oxígeno que viene por la yugular del tronco tirolinguofacial. Y en esto se monitoreaba la saturación del oxígeno, que tenía que tener más o menos 75%, la diferencia arterio-yugular de oxígeno, que daba entre 3,5 y 6,5, y la extracción cerebral de oxígeno, que tenía que ser, como en todo método que mide la extracción cerebral, de un 30% o 25% adecuadamente, y nos dividía el paciente en pacientes que tenían saturación normal, que estaba todo bien, los pacientes que tenían saturación disminuida, o sea que eran los pacientes que estaban isquémicos, y los pacientes que tenían aumentada. En los pacientes que tenían aumentada la oxigenación, uno asumía que el cerebro estaba tan lesionado que no podía sacar nada, serían los casos que el paciente iba a muerte encefálica, o los pacientes que tenían una perfusión de lujo, lo que era la hiperemia cerebral. El problema de este método que hay que colocar un catéter en la yugular en forma retrógrada, o sea que la misma método que usamos para poner una vía yugular central, a veces sería al revés, porque el catéter tenía que ir hacia arriba, hay que doblar el cuello hacia el lateral para colocar el paciente, el catéter, y como estos pacientes pueden tener traumatismo cervical asociado, eran pocos los pacientes que podíamos poner este método y se nos complicaba. Unos años después, por suerte, apareció el Doppler transcranial, que también estima la velocidad del flujo cerebral a través de las ventanas sónicas de la calota, sobre todo la ventana temporal y la ventana vertebral, donde podemos valorar la velocidad del flujo cerebral y estimar el flujo sanguíneo a través de la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior y la cerebral posterior, y la vertebral a través de la ventana suboccipital. Este método se hace en la cabecera del paciente. Hay un método continuo de Doppler transcranial, y si no, se hace el método habitual, que es realizar el estudio en reiteradas oportunidades. ¿Cuáles serían las utilidades del Doppler transcranial? Bueno, una, como les decía, estima la velocidad del flujo sanguíneo cerebral. Lo importante es que se puede hacer todas las veces que uno quiera, en forma horaria, el reentrenamiento es sencillo y es muy útil para estimar la velocidad. Detecta vasoespasmo cerebral, muy importante en los pacientes que tienen hemorragia subaracnoidea, sobre todo en los pacientes más grandes. Puede detectar el vasoespasmo cerebral, y eso nos da margen para cambiar la terapéutica del paciente. Determina respuesta a la vasculatura, a los cambios de presión, a los cambios de CO2, a los cambios del sodio, por ejemplo, y precozmente nos podemos dar cuenta. Estima la PIC y la PPC en forma no invasiva. Hay algunos estudios que empezaron a trabajar si la Doppler podía estimar la PIC y la PPC. Al principio parecía que podía y que los estudios eran bastante buenos, pero después en los últimos estudios no demostraron eso, y la verdad que por ahora no hay ninguna guía ni ninguna evidencia fuerte que diga que se puede estimar la PIC en forma no invasiva.
Y un dato importante y una utilidad importante del Doppler transcranial es que guía el diagnóstico de muerte encefálica. Dentro de los protocolos de muchos países de muertes, incluido el de Argentina, el Doppler transcranial está como monitoreo aprobado para el diagnóstico de muerte encefálica. Y esto, para ilustrar el Doppler nada más, es cómo se ve un Doppler normal, que sería el de la izquierda y arriba. Un Doppler cuando está afectado, vean cómo se piramidaliza la curva, la velocidad sistólica baja a valores, a medida que aumenta la presión intracerebral, baja la velocidad sistólica, que sería el cuadro de la derecha y arriba, y en el cuadro inferior, que se llaman espigas sistólicas, este es el patrón sonográfico de Doppler de paro circulatorio cerebral. Este paciente está yendo al paro circulatorio cerebral, que sería el parámetro hemodinámico cerebral de la muerte encefálica. Obviamente el monitoreo de la presión intracerebral sigue siendo el gold estándar en los pacientes con traumatismo cráneo grave. Si bien hay algunos estudios, sobre todo en adultos, que prueban monitorear o no monitorear la presión intracerebral en pacientes con traumatismo cráneo grave y demostraron en algunos centros, le vuelvo a decir, con pacientes adultos, que no cambiaba el pronóstico si los monitoreaba o no. Todas las guías y recomendaciones actuales siguen siendo la presión intracerebral o el monitoreo de la misma como gold estándar para el tratamiento y para el monitoreo de los pacientes con TEC grave. Cuando uno observa las indicaciones de monitoreo de PIC realizadas por las guías americanas de traumatismo de cráneo, tanto del 2012 como del 2019, no hay estándar ni guía porque no hay ningún estudio que demuestre nivel 1 o nivel 2. Cuando veamos las guías, vamos a ver que casi ningún estudio, casi ningún ítem de tratamiento o monitoreo del paciente con TEC grave tiene nivel 1 y 2. Y en PIC tampoco. Entonces el estándar no hay guías y las opciones son basados en estudios nivel 3, que el monitoreo de PIC es apropiado para niños con TEC grave. O sea que esto es marzo de 2019, siguen avalando el monitoreo de PIC para el tratamiento de niños con TEC grave. Les digo, esto hago hincapié porque, como les dije anteriormente, hay algunas series, algunos estudios que están empezando a comparar monitoreo de PIC versus no monitoreo de PIC en los pacientes con TEC grave, sobre todo en pacientes adultos, y no hay cambios significativos, pero son estudios que tienen muchas referencias y muchas observaciones para hacer y muchas discusiones para hacer. Así que en la actualidad sigue siendo el monitoreo de PIC como el gold estándar en el tratamiento de los pacientes con TEC. ¿Cuál sería el fundamento científico de monitorear la PIC? Que hay una fuerte evidencia de la asociación de hipertensión intracraniana y mal pronóstico, claramente definido. Los pacientes, cuanto más presión intracerebral tienen, peor les va al paciente. El tratamiento actual sigue siendo presión de perfusión dirigido y, como les dije anteriormente, la presión de perfusión cerebral es la diferencia entre la tensión arterial media que tiene el paciente y la presión intracerebral. Así que si no tenemos monitoreo de la presión intracerebral, no podemos manejar la PPC y, como les dije, el tratamiento, el algoritmo de manejo del paciente con TEC grave sigue siendo PPC dirigido. La estrategia de tratamiento, tanto la cranectomía descompresiva, la terapia hiperosmolar, la hiperventilación, cualquiera de estrategia de tratamiento que va a hacer, todo se compara con la presión intracerebral y el cambio que tiene la estrategia a la presión intracerebral. Así que por el momento sigue siendo un fundamento científico importante, les vuelvo a decir, nivel 3, pero que validan el uso del monitoreo de presión intracerebral. Cuando hablamos de la presión de perfusión cerebral, el concepto sigue siendo el mismo. No hay estándar, no hay suficientes datos que soporten el uso, y las guías ya acá, las guías nuevas, empiezan a hablar de mantener una PPC entre 40, mayor a 40 milímetros de mercurio, sobre todo teniendo en cuenta que si bien en adultos es mayor de 60 a 65 milímetros de mercurio, en pacientes pediátricos la diferencia de edad o de peso de entre 3 kilos y 70 a 80 kilos hacen que la presión de perfusión varíe entre 40 en los más chicos, en los lactantes y chicos chiquitos, y 50 en chicos de la segunda infancia, y ya ha llegado a la adolescencia valores adecuados como en el adulto mayor de 60. Así que esa es la opción, una PPC entre 40 y 65 milímetros de mercurio,
probablemente represente una buena correlación para todas las edades, haciendo hincapié que la hipotensión como marcador, fuerte marcador de lesión secundaria, debe ser evitada en todo momento. Cuando vemos el fundamento científico de monitoreo de la presión de perfusión cerebral, siguen siendo estudios clase 2 y clase 3 con muy poquitos pacientes, pero en todo demostraron que los pacientes que tenían presión de perfusión bajita o presión intercerebral mayor de 20 tenían peores pronósticos en cualquiera de ellos estudios, pero con muy pocos pacientes. Una vez que hicimos el monitoreo, tenemos el monitoreo hemodinámico con la presión arterial, con la oxigenación, tenemos el monitoreo neurológico de la presión intracerebral, fundamental, acordándose que el mismo concepto, que si uno cree que el paciente tiene presión arterial alta, se la va a tomar, si uno cree que el paciente tiene presión intracerebral alta, debe monitorearlo. El otro punto que debemos monitorear es la parte eléctrica del cerebro, cómo está el mismo, por más que el paciente esté sedado y relajado, tenemos que estar seguros de cuál es su función eléctrica, y para eso el electroencefalograma continuo pasa a ser muy importante el monitoreo del mismo. Bueno, ¿y cuáles serían las indicaciones del electroencefalograma? Las indicaciones serían en realidad todo paciente con traumatismo de cráneo grave que está ventilado debe ser monitoreado en forma continua la parte eléctrica. ¿Para qué? Para detectar actividad epileptiforme en pacientes en coma o sedados. En un estudio hecho en nuestro centro demostramos que el 50% de los pacientes, o sea, la mitad de los pacientes que se internaban y se ventilaban por estatus epiléptico y que no tenían clínica de convulsiones, seguían manteniendo estatus eléctrico por más que uno no se diera cuenta. Y ustedes, como van a ver en la clase de lesiones de tratamiento del traumatismo del cráneo, una de las lesiones secundarias más importantes son las convulsiones eléctricas, que aumentan la mortalidad de los pacientes. Entonces tenemos que estar claramente demostrando que no tiene convulsiones el paciente, como en el caso del cuadrito que se ve arriba a la derecha, donde se ven espigas, bueno, todo el paciente que está con estatus. Para diagnosticar isquemia cerebral, para establecer el estado neurológico de los pacientes en coma, si uno tiene que usar métodos de segunda etapa, por ejemplo el uso de tiopental, debe demostrar eléctricamente que el paciente está en coma barbitúrico. Y obviamente para el diagnóstico de muerte encefálica, nuestra ley indica el electroencefalograma como mandatorio para el diagnóstico de muerte encefálica. Y en esta diapo, solo para que lo tengan en cuenta, hay un montón, muchos y cada vez más métodos que están en experimentación, algunos que están demostrados, algunos que están utilizándose en muchos centros y seguramente muchos más que no están en estas diapositivas que deben estar investigando. Dentro de ellos, la microdiálisis cerebral, o sea que medir algunas sustancias como el glicerol, por ejemplo, que parecería que demuestra pronóstico el aumento del mismo. El Doppler transcranial por láser, los potenciales evocados multimodales continuos, sí, esto es muy importante, tener un aparato que además del electro nos pueda hacer potenciales evocados multimodales y tenerlos todos en el mismo momento y mirándolos en forma continua es muy importante. El electroencefalograma continuo, como les dije, sí, y ya cada vez más centros lo tienen, y la oximetría cerebral intraparenquimatosa también es muy importante, aunque es regional, solamente el catéter mide la oximetría de la lesión, del lugar donde está puesto el catéter, pero pareciera que una oximetría por arriba de 10 favorece al mejor pronóstico de los pacientes. Cuando revisamos y volvemos a la diapositiva inicial, qué método utilizamos, y la verdad que es un problema, porque cuando uno empieza a colocarle todos los aparatos y suma aparatos, se nos complica saber cuál de todos estos sigue siendo el mejor. Por lo que seguimos creyendo que esta diapositiva refleja cómo debe ser el tratamiento o el monitoreo de los pacientes críticos, en este caso de pacientes neurocríticos. Fundamental, personal entrenado. Personal entrenado no el médico solo en terapia intensiva, personal entrenado el enfermero, el kinesiólogo, que esté entrenado en estos pacientes, que lo monitoree clínicamente y que anote clínicamente el Glasgow, clínicamente las pupilas, que anote todo la presión,
Eso es en el 90% de los casos el soporte para que el paciente tenga mejor evolución, el personal humano. Luego vamos a colocar todo el monitoreo, que como les dije cada vez hay más y va a haber mejor, y hay monitoreos multimodales que ya están utilizando y que se puede utilizar, pero recuerden que lo más importante es el personal humano. Y la infraestructura y el documento de gestión, anotar y escribir y comparar y después reportar, es también fundamental en el paciente. Porque como el último, que es el paciente crítico, va a seguir estando, nosotros tenemos que estar preparados adecuadamente para recibir al mismo. Bueno, y por último, agradeciéndole la atención.